Bienvenidos a una nueva emisión de Es Así y Punto. Richard Méndez, José del Valle, nos llegó el memo y venimos uniformados. Richard, Lamine Yamal hoy está más cerca de Neymar que de Messi. Y el Chelsea ganó el Mundial de Clubes de manera merecida, pero no se equivoquen, no es candidato a ganar la Champions. El Fútbol Club Barcelona otra vez a punto de incumplir el 1 por 1, con prohibiciones de registrar jugadores que se excedan de la masa salarial o de inscribirlos también. Un verdadero problema que se le presenta al Barcelona, que seguramente Laporta alguna solución va a encontrar. También Rodrigo, ya le abrieron la puerta, ya le muestran la salida. ¿Es más culpa de Rodrigo de lo que dejó de hacer o lo ha devorado el ego de los compañeros del Real Madrid? Así arrancamos, es así y punto. El Fútbol Club Barcelona, un equipo que había logrado superar el año pasado aquellas incomodidades del 1 por 1, y Joan Laporta había encontrado, más allá de la Liga y de la propia Federación Española, el consuelo político de un órgano dependiente del gobierno como el Consejo Superior de Deportes para poder inscribir a Dani Olmo y a Pau Víctor. Al final eso quedó en el pasado. Hoy en día Barcelona se defiende y busca la manera y los mecanismos para encarar una nueva temporada, como debe hacerlo el actual campeón de Liga, con sus herramientas y sus argumentos. Y es así como el Barcelona había prometido tan solo hace algunos días, incluso promocionando en las redes sociales del club, la reapertura del Camp Nou, precisamente para disputar el Joan Gamper. El 10 de agosto era el día marcado en el calendario. La sorpresa es que no contaban con que no iban a obtener la licencia de la municipalidad como para poder reabrir el Camp Nou. Eso significa que no se va a poder jugar el Gamper en el Camp Nou, que habrá que mudarlo a otra cancha y probablemente se vaya a hacer en el Johan Cruyff. Pero al final de cuentas, ¿qué tan importante es para Barcelona poder jugar el Joan Gamper en el Camp Nou? Si al final estamos hablando de un partido de fútbol y de un estadio, pues la realidad es que va mucho más allá. Para poder justificar los palcos VIPs que se habrían vendido desde antes de la construcción de este nuevo Camp Nou, pues el Barcelona ha estado batallando para poderlo justificar contablemente. Y es que si no hay palcos construidos, no hay manera de hacer valer que el dinero haya entrado en caja. Y eso es lo que algunas firmas de contables no han podido esclarecer. Definitivamente, de poder jugar el Joan Gamper en el Camp Nou, pues habría la gran posibilidad de que quede asentado contablemente el ingreso de ese dinero por unos palcos VIP, porque jugando el Joan Gamper en Camp Nou sí existirían los palcos. El tema es que no se puede jugar y los palcos todavía no están. La complicación aumenta en la medida que el Barcelona va a tener que buscar alguna solución para poder dar entrada no a los 100 millones, sino a jugadores que quieren inscribir. Como por ejemplo, aquel deseo y anhelo que tiene hoy el Barcelona de poder fichar al colombiano Luis Díaz. Si lo lograran fichar, ¿cómo lo haces entrar en una masa salarial que ya de por sí está desajustada? Porque aquellos 100 millones de los palcos VIP no entran, no cuentan, no se contabilizan, porque no se puede jugar en un estadio que no está totalmente construido y no se pueden vender palcos que no están existentes aún. Esa es otra de las realidades. Volverá seguramente Joan Laporta a demostrar esas grandes habilidades que ha mostrado siempre el presidente del Fútbol Club Barcelona, que en algún momento eran complicadas las cosas y se inventó lo de las palancas. Y las palancas funcionaron para que Barcelona lograra atraer jugadores, como el caso del propio Robert Lewandowski, el goleador estelar del equipo azulgrana. Pero más allá de eso, en esta oportunidad el arlequín que se le podía presentar era el comodín de poder utilizar el dinero de los palcos VIP. Al no contar con los palcos VIP, algo más hay que buscar. Y el Barcelona tiene o que ajustar su masa salarial o esperar a que alguien se lesione, como ya le ocurrió en alguna oportunidad a Marc-André ter Stegen, y por allí se fichó a alguien muy barato como Chesney y Barcelona logró entrar empujadito en las cifras. También la otra es encontrar algún patrocinio adicional, como el que sería a través del gobierno de la República Democrática del Congo, que estaría patrocinando la camiseta de entrenamiento del Barcelona. Algo siempre se le va a ocurrir a Joan Laporta, y si ninguna de estas aplica,
pues están los amigos de la política, los del Consejo Superior de Deportes, aquellos que ya le validaron en alguna oportunidad poder inscribir a Dani Olmo. Al final de cuentas, Barcelona sigue batallando con los problemas económicos, problemas que no han cesado. Joan Laporta sigue exhibiendo sus habilidades para poder hacer cuadrar los números o poder inscribir jugadores. Y el Barcelona, pues al final sigue compitiendo y sigue ganando como el último título de liga que obtuvieron, más allá de entrar o no en la misma legalidad que todo el mundo. Y es que a veces hay algunas reglas que unos cumplen y que otros, pues no tanto. Es como cuando algunos tenían que estudiar más para un examen y a otros les bastaba con estudiar un poquitito menos y quizá por la simpatía siempre lograban pasar con la nota justa. Laporta no solamente logra pasar con nota justa, siempre encuentra soluciones para Barcelona y esas soluciones puede que a algunos no les gusten. Eso sí, al que es culé le encantan porque el equipo sigue ganando. Así sea, con soluciones al estilo de Joan Laporta para poder inscribir jugadores y burlar el 1 por 1. Es así y punto. Richard, lo del Camp Nou, el hecho de que no esté terminado como estaba presupuestado, en eso pasa en todas partes. Recuerda cuando estaban construyendo el nuevo Bernabéu y las obras se atrasaron y se atrasaron y se atrasaron. Puede pasar. En eso no voy a culpar a Joan Laporta. Segundo, está claro que el Barcelona tiene un activo muy importante, que es su presidente, y usted lo describió de manera correcta. A Joan Laporta le podemos criticar muchas cosas, pero no le podemos criticar la manera que tiene de solucionar los problemas existentes. Quizás no es una solución a largo plazo, porque lo que ha hecho Joan Laporta es poner curitas, es empeñar patrimonio del club para competir hoy, para tener presupuesto hoy, para poder ganar la Liga como lo hizo, para poder ganar la Copa del Rey como lo hizo, para poder llegar a una semifinal de Champions como lo hizo. Y me parece que todo eso lo está haciendo muy, pero muy bien Joan Laporta. Pero para mí, Richard, hay algo donde él se sigue equivocando. Usted hablaba de los palcos VIPs, claramente no pueden percibir ese ingreso si el estadio no está terminado. Eso es sentido común, es algo hasta lógico. Pero incluso recibiendo ese dinero, Richard, Joan Laporta no puede seguir empeñando el futuro del club a largo plazo. Joan Laporta lo que tiene que vender es que él regresó y regresaron los títulos al Barcelona. Por primera vez después de mucho tiempo se ve luz al final del túnel. Desde que salió Messi, yo no había visto un Barcelona tan competitivo como el de la temporada pasada. Se fue Messi y el Barcelona se metió en una racha negativa, donde parecía que la dinámica no era positiva, donde no encontraban soluciones, no acertaban con los técnicos, no acertaban con los fichajes. Llegó Laporta y tuvo una virtud muy importante. Delegó de manera correcta. Le dio las llaves a Deco y de manera conjunta contrataron a Hansi Flick. Si el Barcelona no tiene dinero o incluso recibiendo el dinero por los palcos VIP, lo mejor es que empiecen a pagar las deudas que tienen, porque Luis Díaz está fuera del alcance del Barça. El Liverpool pide más de 80 millones de euros por el fichaje del colombiano y el sueldo no va a ser barato. Cuando el Barcelona apostó por la chequera, cuando contrató a Dembélé, a Griezmann, a Coutinho, al Barcelona le fue mal. Cuando el Barcelona apostó por su cantera, con Guardiola, con Laporta como presidente, con Messi, con Xavi, con Iniesta, al Barcelona le fue bien. Y en esta nueva etapa de Joan Laporta, Richard, cuando el Barcelona nada más pudo fichar a Dani Olmo, el Barcelona volvió a ganar, apostando a la cantera, los Casado, los Cubarsí, los Gavi, los Balde. Hoy por hoy son piezas importantes en el armado de este equipo. Lamine Yamal, otro canterano que a mi juicio hasta podría ganar el Balón de Oro, y si no lo gana este año, seguramente lo va a ganar en un futuro cercano. A eso tiene que apelar el Barcelona, Richard. Olvidarse de esos fichajes, a mi juicio, inalcanzables, y ocuparse de lo que tienen, una cantera extraordinaria, un técnico fantástico y un equipo que colectivamente juega muy bien al fútbol. Lo que ocurre, querido José, es que a veces el proponer, el ofrecer o el prometer aquellos fichajes tan mediáticos como un Luis Díaz, como un Nico Williams, terminan por sembrar una ilusión tremenda en el fanático culé. Y a veces esa ilusión se estrella con una realidad cuando no se pueden fichar. Pero a veces el no se pueden fichar, pues se vende como que no ha sido culpa del club, que no ha sido culpa de la presidencia. Al final,
todo queda como si somos los pobrecitos, todos están en contra nuestra, todo forma parte de una conspiración que no nos han dejado inscribir a nuestros jugadores, que no nos han dejado poder jugar el Gamper en el Camp Nou y poder entrar en el 1 por 1. Y así se sigue vendiendo el relato. La imagen presidencial queda intacta. El fanático que cree fielmente en lo que dice el líder lo va a seguir obedeciendo porque casi se convierte en un culto a la personalidad. Mientras tanto, el que tiene un poquito de criterio se pregunta, ¿y qué estamos haciendo? ¿Qué se hace para corregir verdaderamente la situación económica? ¿Hasta dónde hay que llegar y seguir mendigando oportunidades como poder inscribir unos palcos VIP dentro del libro contable? ¿Hasta qué punto hay que andar en esto? ¿Hasta qué punto le pueda servir a Barcelona ofrecer a un Nico Williams o a un Luis Díaz cuando saben que no lo pueden hacer? El tema ya no es un asunto presidencial, el tema es del que consume todo y no se preocupa primero por el club, sino simplemente decide seguir lo que le cuenta el líder. Es así y punto. La gente que sigue Es Así y Punto sabe que yo tengo una debilidad especial por Lamine Yamal. Para mí, esos futbolistas distintos que tienen magia, que tienen arte, que tienen plástica, valen la pena. Por eso yo me enamoré del fútbol, por jugadores como Lamine Yamal, con tipos que parecen artistas con una pelota en el pie, tipos que escriben poesía con un balón. Eso es Lamine Yamal. Tiene nada más 18 años, ya ganó una Eurocopa, siendo clave con España, anotándole un golazo a Francia en semifinales. El Barcelona viene de ganar una liga histórica, donde muy pocos lo ponían como favorito. Y el Barcelona la ganó con autoridad. 4 clásicos en el año contra el Real Madrid, 4 victorias, 16 goles, y el común denominador siempre fue un Lamine Yamal fantástico. En la Champions, el Barcelona no llegó a la final, no por Lamine Yamal, por Sommer, porque Sommer le sacó 3 pelotas de gol a Lamine Yamal. El guardameta suizo, el guardameta del Inter, fue la diferencia en esa semifinal trepidante. Pero claramente con Lamine Yamal, el Barcelona puede aspirar a regresar a una final de Champions. Una década, 10 años tiene el Barcelona sin llegar a la última instancia de la competencia más importante de Europa. 10 años es mucho tiempo para un club tan grande, pero con Lamine Yamal hay esperanza, pero no nada más esperanza, hay bases sólidas para creer que él puede ser el hombre que regrese al Barcelona a la tierra prometida. Un futbolista que sigue creciendo, que sigue evolucionando. Mientras más grande es el escenario, más grande es su desempeño. Ayer, de manera oficial, el Barcelona le dio la 10. Un dorsal mítico, un número que han llevado jugadores como Diego Armando Maradona, como Ronaldinho y como Messi. Los mejores futbolistas en la historia del Barça han llevado ese número y ahora la responsabilidad es para Lamine Yamal. Y fue hasta lógico que le dieran el 10, porque en Ansu Fati ese número se veía demasiado grande. Con Lamine Yamal se nota que fue hecho a la medida del futbolista español. Reitero, me encanta Lamine Yamal, para mí va a estar en el podio del Balón de Oro y en un futuro cercano va a ganar el Balón de Oro. Pero hay algo que me preocupa de Lamine Yamal. A los 18 años me parece que está empezando a perder la cabeza. Messi y Cristiano, que son la referencia del mundo, 2 tipos que durante 2 décadas se mantuvieron en la cúspide, en la cima, que se mantuvieron en la élite. Lo que hace diferentes a Messi y a Cristiano es la consistencia y la regularidad, porque hemos visto a grandísimos futbolistas. Recién hablábamos de Ronaldinho, 3 años fantásticos, pero después no pasó absolutamente nada con Ronaldinho. Y así podemos enumerar distintos ejemplos, como Messi y Cristiano, 2 equipos longevos que hayan extendido su carrera profesional en la élite durante cerca de 2 décadas. No hay precedentes para lo que hicieron el argentino y el portugués. Pero ¿cuál fue el común denominador? No fue el talento, no fue la magia. El común denominador de Messi y de Cristiano fue el trabajo, la disciplina, el orden, el compromiso con la profesión. 2 tipos que se dedicaban nada más a jugar al fútbol, que no dejaban que factores externos fuesen distractores para que ellos pudiesen desempeñar su trabajo. Y por eso Messi y Cristiano Ronaldo se repartieron los balones de oro,
8 para Messi, 5 para Cristiano. Se repartieron las Champions, 4 para Messi, 5 para Cristiano. Eso fue lo que hizo distinto a Leo Messi y a Cristiano Ronaldo. Y parece que a los 18 años, Lamine Yamal se está yendo por el camino equivocado. Yo entiendo que a esa edad uno quiera disfrutar de la vida, uno es irreverente, uno puede pecar de aprovechar todas esas tentaciones que la vida le pone a uno en el camino. Lamine Yamal es millonario, tiene fama, es un crack. Hay muchas personas que quieren estar cerca de él, pero todo tiene que tener un balance. En la vida hay que saber dónde está el límite. Y a mí me parece que Lamine Yamal hoy está siguiendo el camino de Neymar y no el camino de Messi. Y eso le tiene que preocupar al Barcelona, porque por características de fútbol, Lamine Yamal se parece mucho a Neymar, más que a Messi por características de fútbol, porque es alto como Neymar, flaco como Neymar, la gambeta, el desequilibrio es muy parecido al que tenía Neymar, pero marca la diferencia, como lo hizo Leo Messi con la camiseta del Barça. Termina siendo un híbrido entre el argentino y el brasileño. Pero si Lamine Yamal tiene que escoger el prototipo a seguir, si Lamine Yamal quiere tener un espejo para verse, que escoja el de Messi y no el de Neymar. Esas fiestas, esos bailecitos, esa manera de declarar medio soberbia, medio agrandada, le pueden jugar en contra. La vida es un boomerang y hay que canalizar el éxito como hay que saber canalizar el fracaso. Y Lamine Yamal, hoy, lamentablemente lo digo, espero estar equivocado, hoy Lamine Yamal está siguiendo el camino de Neymar y no el de Messi. Es así y punto. Hoy sí tengo que darle la razón, José. A ver, Lamine Yamal es uno de esos grandes jugadores que tiene mucha magia, le sobra magia. Pero así como le sobra magia, le sobra soberbia. Y a la juventud jamás le viene bien vestirse de soberbia. Ese es el caso de Lamine Yamal. La arrogancia, la soberbia no le van a la altura de su fútbol, a la altura de su talento y su capacidad. Sencillamente porque Lamine Yamal va a seguir creciendo y va a seguir aprendiendo. Pero algunas lecciones se aprenden y otras no. Como la que le tocó en la Nations League frente a Portugal, cuando fue precisamente Cristiano Ronaldo el que le ganó aquella batalla, donde incluso en más de una oportunidad le ganó los duelos individuales, hasta ridiculizando a Lamine Yamal. Esas son precisamente las batallas y las lecciones que hay que aprender de la vida. En aquel momento, Lamine Yamal casi que en rueda de prensa había retado a Cristiano Ronaldo o se había colocado muy por encima de lo que había hecho el portugués. Obviamente, con jugadores como Cristiano, como Messi o como los grandes futbolistas que ha tenido la historia, pues ellos hicieron su legado, ellos lo construyeron. No hay por qué pisotearlo, más allá de la arrogancia o del creerse que se pueda ser mucho más grande. Soy de los que piensa también que Lamine Yamal va a ganar algún Balón de Oro, aunque no lo veo tan cerca, no lo veo ahora en lo inmediato, porque creo que en la temporada hubo jugadores, y no me refiero solamente a los centrados, sino a lo que terminaron siendo a nivel de títulos, a nivel de compañerismo, a nivel de solidaridad, a nivel de fútbol, eso sí, sin la magia, porque esa la tiene Lamine Yamal. Quizá la capacidad para anotar muchos más goles, para ser los mejores para su equipo, ¿sí? Hubo otros en la temporada que terminaron por serlo, como el propio Dembélé para el Paris Saint-Germain a lo largo de toda la Liga de Campeones de Europa, como lo hecho por Vitinha con Portugal en la Nations League, que para mí son los dos firmes candidatos para ganar ese Balón de Oro. Lamine Yamal seguramente lo ganará en el futuro, pero para ganarlo, para que su carrera crezca y llegue al tope de donde todos creemos va a llegar, es necesario que la cabeza esté sobre los hombros, que no esté volando la cabeza y que los pies no sean capaces de tocar el suelo. Y es lo que a veces sucede con Lamine Yamal. La juventud no se le debe permitir vestirse de arrogancia y tampoco de soberbia. Lamine Yamal puede llegar a ser el mejor futbolista de mucho tiempo. Por largo tiempo pudiera llegar incluso a ejercer una tiranía como gran futbolista y sin alguien siquiera que se arrime a hacerle competencia, como sucedía entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Lamine Yamal pareciera poder tener todo hecho para andar solo por ese camino del éxito y del mejor futbolista del mundo. Pero para ser el mejor, no solamente basta saber manejar la pelota con los pies. Para ser el mejor, hay que tener mejor humildad, hay que tener los pies sobre la tierra, hay que respetar al rival
y por supuesto respetar al entorno, respetarse a sí mismo, aprender de las lecciones, como esa lección que le dio Cristiano en la Nations League a Lamine Yamal, cuando Cristiano terminó ridiculizando al joven futbolista español. Aquí es cuando el Barcelona en el vestidor extraña a un tipo como Puyol, a un tipo como Messi, que saben conducir a los jóvenes por el camino correcto. Y no voy a nombrar a Piqué, porque Piqué está en el camino de Neymar, está en la vereda de Neymar. Piqué hoy está con Lamine Yamal, ¿no? Se van de fiesta, disfrutan de la vida, y está bien, pero límite, balance, equilibrio, son palabras clave, todo a su debido tiempo. Y decía Richard que hace falta líderes en el vestidor que sepan arropar a Lamine Yamal y que le enseñen que lo que está haciendo muchas veces está mal y que puede tener una repercusión directa en su carrera futbolística. Es que aquí no nos estamos metiendo con el ser humano, no es nuestro trabajo hablar del ser humano, no es nuestro trabajo hablar de lo que hacen en sus horas libres. Lo que pasa es que muchas veces eso tiene una repercusión directa en el rendimiento de los futbolistas y por eso lo tenemos que abordar. Cuando Neymar estuvo en el Barcelona, arropado por Puyol, arropado por Xavi, arropado por Iniesta, arropado por Messi y por el propio Luis Suárez, Neymar ofreció el mejor fútbol de su vida. Ese Neymar ganó el triplete con el Barcelona. Ese Neymar perfectamente pudo haber ganado el Balón de Oro. De hecho, terminó en la lista de candidatos, en el podio final por el Balón de Oro, porque la rompió. ¿Pero por qué la rompió? Neymar siempre ha sido buenísimo. Para mí Neymar sigue siendo un crack. Pero ¿cuál fue la diferencia en ese Barcelona? Lo que decía Richard, pies en el suelo, cabeza sobre los hombros y bien rodeado. Caudillos, líderes a su alrededor que le hacían entender qué estaba bien y qué no estaba bien. Lamine Yamal hoy parece ser que lo están dejando solo en el Barcelona. El tipo es tan bueno que a sus 18 años ya es el líder. Es el líder futbolístico del Barça. Cuando hay que definir un partido, la pelota a Lamine Yamal. Todavía no es un líder desde la palabra, todavía no es un líder desde el ejemplo. Y ojalá y se convierta en ello, pero para eso, reitero, Lamine Yamal, hay que seguir el camino de Messi y no el de Neymar. Es así y punto. Parece que lo tiene claro. A Xabi Alonso hay jugadores que no le convencen y una muestra de ello es saber si los utilizas o no. Bueno, prácticamente no lo utilizaron a Rodrigo durante el recién finalizado Mundial de Clubes, donde precisamente el Real Madrid todavía trata de pasar el despecho de una temporada que se ha quedado tan blanca como el color de la camiseta. Pero al final de cuentas, para mostrar una versión diferente, es bueno empezar a hacer una construcción de equipo. Y entendiendo que Xabi Alonso tuvo unos 4 o 5 entrenamientos antes de debutar con el Mundial de Clubes en el Real Madrid, pues le sirve ahora esta etapa de pretemporada para confeccionar algo más a su gusto. Y dentro del gusto parece que no gusta a Rodrigo. Pero es que creo que Rodrigo tampoco gustaba demasiado a Ancelotti y que no terminaba de gustarle tampoco a Zinedine Zidane. Rodrigo es el perfil de jugador que ha tenido la oportunidad de llegar a un club grande siendo muy joven, de haber tenido alguna estancia en la cantera e incluso de haber marcado un golazo de tiro libre, como le recuerdo en pretemporada con el Real Madrid cuando era llevado como sparring para que formara parte del primer equipo en esa gira del equipo merengue por suelo estadounidense. Al final de cuentas, Rodrigo es un jugador que, tras haber llegado bastante joven, tenía la oportunidad de crecer con sus compañeros y demostrar algo diferente. Rodrigo ya tenía algunas batallas perdidas. Por ejemplo, la posición natural de Rodrigo es la de extremo por derecha, pero allí estaba Vinicius Junior, que era claramente superior. Y por ello tuvo que ir al extremo contrario. Rodrigo jugando desde la derecha, sintiéndose más cómodo jugando por izquierda, pero teniendo que jugar por la derecha, le tocó bregar. Y a veces le salían partidos buenos, pero la mayoría no eran tan buenos. La mayoría de los partidos era una figura normalita. Era un jugador que no terminaba de romperla. Como si, de pronto, hace un par de temporadas las rompía Vinicius Junior. Parte de los fracasos del Real Madrid en los últimos tiempos son de jugadores como Vinicius Junior y del propio Rodrigo, por no terminar de explotar. ¿Cuánto más tenía que esperar el Real Madrid a que Rodrigo explotara? Al menos Vinicius lo hizo, aunque se haya apagado a la temporada siguiente.
Pero Rodrigo jamás terminó de explotar, jamás terminó de convertirse en ese jugador por el cual había apostado el equipo merengue. Real Madrid necesita jugadores que vayan a por todas, que exploten, que se muestren y que enseñen jerarquía. Al contrario, Rodrigo basó su juego fuera de la cancha en alguno que otro reclamo, en alguna que otra inconformidad que originaron también en Carlo Ancelotti por sus declaraciones, como por ejemplo cuando se quejaba de no ser titular o cuando se quejaba que hablaban de un tridente cuando él consideraba que eran 4 porque Bellingham había marcado un gol y Bellingham no era delantero. Bellingham partía desde la mitad de la cancha. Recordemos que Rodrigo ha tenido episodios así muchas veces con el Real Madrid, en los cuales a través de las declaraciones fuera de la cancha dejaba en evidencia la inconformidad por no poder ganarse un lugar o por no estar en el lugar que quisiera. Con la llegada de Xabi Alonso y por supuesto el fichaje de Mastantuono se da a entender que hay una batalla por el puesto de extremo de la derecha y para Xabi Alonso pues Rodrigo no cuenta, más allá que en el Mundial de Clubes Mastantuono jugó con River Plate, pero en el Real Madrid estaban otros jugadores y otros que sí ocuparon la posición. Que la lucha pueda estar con Brahim, con Arda Güler o con cualquier otro que decida Xabi Alonso, porque para eso lo trajeron, para eso es el entrenador, para que confeccione un equipo. Y si ello sirve para deshacerse de un jugador que no termina de incorporarse a la plantilla y no termina de comulgar con sus compañeros al 100%, pues es mejor darle salida y que sea feliz en otro lado. Hoy se habla mucho de la salida de Luis Díaz del Liverpool hacia el Bayern Múnich, incluso por encima del Barcelona. Eso le abriría una oportunidad inmensa a Rodrigo. Para el Real Madrid, primero, pudiera recibir un buen dinero. Rodrigo iría a jugar en un equipo que habría perdido su extremo izquierdo, la posición que le gusta a Rodrigo. Nada mejor se le podría dar. Claro, eso sí, ya no vestirías la camiseta del Real Madrid, algo a lo cual tal vez no se acostumbre tan fácilmente Rodrigo, pero sí se va a acostumbrar y lo va a olvidar rápido en la medida que juegue partidos. Es lo que necesita Rodrigo, llegar a un equipo donde se sienta querido, donde pueda estar, donde quiere estar, sin necesidad de hacer sacrificios como los que le ha tocado hacer y, por supuesto, donde pueda crecer. Hoy en día en el Real Madrid parece que no hay más lugar para que Rodrigo crezca. Xabi Alonso le ha mostrado la puerta de salida y es cosa de solamente días para que el brasileño se marche. Del Real Madrid no se le va a recordar demasiado, quizá alguno que otro gol espectacular, pero no tuvo la capacidad para convertirse en uno de esos jugadores que queden frescos en la retina por mucho tiempo, ¿no? Tal vez en algún abrir y cerrar de ojos, más de un fanático blanco ni se va a acordar que Rodrigo alguna vez estuvo corriendo por la banda derecha en ataque. Es así y punto. Es una pena lo que está pasando con Rodrigo, Richard. Ha recibido múltiples oportunidades. Primero tengo que decir que la posición nunca le favoreció. Seamos claros en eso, ¿no, Richard? Rodrigo en Brasil, Rodrigo en las inferiores de la selección brasileña, jugaba recostado por izquierda. Lo que pasa es que llega al Real Madrid donde la competencia es tan férrea y allí jugaba un tal Vinicius. Entonces Rodrigo tiene que jugar por derecha. Después llega Mbappé, que también juega por izquierda, y Mbappé es el que se tiene que adaptar a una nueva posición para respetarle la posición a Vini Jr. y Rodrigo seguía jugando por derecha. Este fue el primer inconveniente que encontró Rodrigo en el Real Madrid. Segundo, si usted tiene los tres de arriba, Vinicius Jr., Mbappé y Rodrigo, de los tres, el que tiene menos jerarquía es Rodrigo, y por eso a él le pedían hacer más recorridos defensivos, a él le pedían que se pusiera el overall, y por eso muchas veces no terminaba explotando su calidad en el último tercio. Tercero, hay que ser muy claros, Rodrigo es buenísimo. Le dio 2 Champions al Real Madrid, fue importante en las 2 Champions que ganó el conjunto merengue, en aquellos goles de las remontadas históricas con el Real Madrid. Pero Rodrigo nunca dio el paso. Con Rodrigo nos quedamos con chispazos, pantallazos, pequeños highlights, pero nunca tuvo una temporada regular. A Vini Jr. se le discutía tanto como a Rodrigo, pero Vini Jr. sí se consolidó. Dio el paso al próximo nivel. Clave en las 2 Champions que ganó el Real Madrid. Anotando goles en las 2 finales de Champions que ganó el Real Madrid. Una contra el Liverpool, otra con el Borussia Dortmund. Y la última que ganó el conjunto merengue, la verdad lo de Vini Jr. fue increíble. Por eso ganó The Best y a mi juicio hasta tuvo que haber ganado el Balón de Oro. Ese recorrido que fueron haciendo los 2 brasileños, Vini Jr. sí dio el paso al frente.
Vini Junior sí se convirtió en lo que es hoy, un jugador determinante, más allá que tuvo un mal año. Pero Rodrigo ya tiene un año y medio muy malo. ¿Qué? ¿Cuál era la estadística, Richard? 23 partidos con el Real Madrid para Rodrigo, un solo gol. Cambio de entrenador. Podríamos argumentar, quizás era Ancelotti. Llega Xabi Alonso. Primer partido contra el Al Hilal, Rodrigo titular. Después, no volvió a jugar. Xabi Alonso no volvió a contar con Rodrigo. Ni siquiera le daba minutos sobre el final de los partidos. Aquí la gran pregunta es, ¿por qué? Xabi Alonso nada más necesitó un partido para darse cuenta que Rodrigo no está al nivel de lo que exige el Real Madrid. ¿O fue el comportamiento de Rodrigo en los entrenamientos? ¿O fue el ego? ¿O fue la falta de compromiso con sus compañeros? Esas son las interrogantes que solo Rodrigo puede responder. Solo el brasileño tiene las respuestas. Primero que todo, para corregir un problema, uno tiene que admitir que uno tiene un problema. Así que Rodrigo tiene que hacer una introspección, un autoanálisis y decir, ¿en qué me equivoqué? A partir de aquí voy a cambiar y voy a reivindicar mi carrera como futbolista. Porque Richard, yo lo tengo clarísimo, las horas de Rodrigo están contadas. Porque bien lo decía usted, si viene una buena oferta económica, el Madrid hace caja con el brasileño. Ya ficharon a Mastantuono, que juega por derecha, zurdo, pero juega por derecha. Entonces el Madrid como que ya se está proyectando a la vida después de Rodrigo. Una lástima, parecía que Rodrigo tenía todo para convertirse en un crack, parecía que podía jugar toda una vida con el conjunto merengue, y me parece, Richard, que en este mes de julio, o quizás en el mes de agosto, se termina su etapa en el Real Madrid. Quizá la situación de Rodrigo no sea tan parecida a la de otros que tuvieron alguna oportunidad, pero su talento no fue suficiente. Rodrigo tiene mucho talento, tiene fútbol, tiene garra, tiene velocidad, tiene disciplina. Quizá el problema de Rodrigo pasa por su propia cabeza, por la capacidad que necesita poder manejarse en cuanto a la ambición o la capacidad para integrarse a un grupo y tratar de hacerse con el lugar de uno de los líderes de un grupo tan exigente como el Real Madrid. Recuerdo en alguna oportunidad Mariano llegaba como la gran solución a la ida de Cristiano Ronaldo. Y de Mariano hay un highlight muy recordado, aquel precisamente en el que entró desde el banco de suplentes y su único toque de pelota fue para marcarle y ganarle el partido al FC Barcelona. Esa imagen fue la que se repitió para Mariano por mucho tiempo, pero Mariano se fue diluyendo en el banco de suplentes. Desapareció Mariano y nadie se acordó de él. Pocos se acordaron que la gente hizo filas larguísimas para poder asistir a la presentación del nuevo atacante en aquel entonces para el Real Madrid. Esa no es la situación de Rodrigo. Rodrigo sí tuvo oportunidades, Rodrigo sí jugó, Rodrigo hizo muchos goles ciertamente con el Real Madrid, pero al final Rodrigo no llegó a convertirse en un jugador imprescindible ni realmente importante o inamovible de un once titular. El Real Madrid, más allá de Rodrigo, va a seguir. Y con Xabi Alonso está claro, Rodrigo no entra en los planes. Váyase Rodrigo y haga vida en otro lado. Es el mensaje que le dan desde la Casa Blanca. Es así y punto. El Chelsea se coronó como campeón del primer Mundial de Clubes. La verdad que nos sorprendió a todos en esa final contra el Paris Saint-Germain. El equipo de Luis Enrique, después de haber ganado la Champions, después de haber ganado su primer triplete, después de haberle metido 4 al Real Madrid en semifinales, el conjunto parisino pintaba como el claro favorito para ganar esa final. Primero porque colectivamente el equipo de Luis Enrique es una máquina muy bien engranada. Y después tiene rendimientos individuales altísimos. En la zona de máquinas lo de Vitinha es fantástico. Muy bien arropado por Fabián Ruiz y Joao Neves. Y arriba, Doué sigue dando pasos hacia adelante. Kvaratskhelia, uno de los grandes aciertos del Paris Saint-Germain, lo ficharon en el mercado de invierno y fue clave para ganar la Champions. Y claramente Dembélé, el jugador distinto, el jugador desequilibrante que seguramente va a ganar el Balón de Oro. El Paris Saint-Germain tiene laterales profundos como Hakimi y Nuno Méndez. Parecía que el Paris Saint-Germain iba a ganar la final del Mundial de Clubes, pero enfrente se encontró a un Chelsea aguerrido, muy bien parado y con una gran táctica y estrategia de Enzo Maresca, que la verdad se devoró a Luis Enrique. Presionó a Vitinha en todos los sectores, cortó la salida del Paris Saint-Germain y no había conexión entre los defensas, los mediocampistas y los futbolistas de ataque del Paris Saint-Germain. A la hora de atacar,
Por derecha le metía a Joao Pedro y a Cole Palmer. Y por ahí el Chelsea terminó marcando prácticamente todos los goles. El partido se definió en 45 minutos. El Chelsea después del primer tiempo ya lo ganaba 3-0 y el segundo tiempo sobró. Estuvo de más. Fue un trámite. El Chelsea, merecido campeón del Mundial de Clubes. Pero es importante que la gente entienda que muchas veces para ganar este tipo de torneos no hay que ser el mejor. No hay que ganarle a todos como mucha gente vende. Hay que ganarle a los que te tocan. Y cuando repasamos el camino del Chelsea, a ver, un camino donde no tuvo muchos obstáculos. Perdió con el Flamengo en fase de grupos. Ese fue el único partido bravo que tuvo. Pero después jugó contra el LAFC, contra el Ulsan. Después tuvo un camino asequible porque enfrentó al Benfica en octavos. Y después, yo no quiero demeritar a los equipos de América, pero claramente los equipos brasileños son buenos, son competitivos. Le agregaron fiesta, ambiente, buen fútbol al Mundial de Clubes, pero están lejos de los equipos europeos. El Chelsea, campeón de la Conference League, es decir, el bueno de los malos en Europa, le ganó a dos gigantes brasileños. Primero a Palmeiras en cuartos de final y a Fluminense en la final. Así que el Chelsea aprovechó ese camino que se le fue presentando y después, como decíamos, de manera merecida, ganó la final ante el Paris Saint-Germain. El Chelsea hoy es el campeón del mundo, pero no se equivoquen. Cuando arranque la Champions en un par de meses, el Chelsea no va a figurar entre los candidatos. Cuando hablamos de los equipos que realmente pueden ganar la Champions, tenemos que mencionar al Paris Saint-Germain. Más allá de que perdieron la final de manera contundente contra el Chelsea, el equipo de Luis Enrique sigue siendo favorito para repetir. Hay que poner al Bayern Múnich, que en el partido contra el Paris Saint-Germain, en la ronda de cuartos de final, el equipo alemán fue superior. Lo que pasa que a los dirigidos por Kompany les faltó contundencia, especialmente en el primer tiempo, donde claramente fueron superiores, generaron oportunidades de gol, pero en este fútbol, si no sos certero, si no la metes, el fútbol te pasa factura. Ahí vamos a dos grandes candidatos. El Manchester City de Pep Guardiola va a ser muy competitivo. Es que Guardiola ya empezó la reestructuración, fichajes jóvenes. Guardiola a este equipo lo va a hacer mejor todavía. El Liverpool, que tropezó el año pasado justamente contra el Paris Saint-Germain en la ronda de octavos. Ganaron la Premier. Ahora van a jugar con más confianza. Le van a apostar un poquito más a la Champions. Así que hay muchos candidatos y por supuesto no nos podemos olvidar de los dos gigantes de España. El Real Madrid. El Real Madrid va a pelear. Me parece que Xabi Alonso es un buen entrenador. Ya tiene una plantilla muy buena. Le ficharon a Alexander Arnold, a Dean Howson y a Carreras. Jugadores en defensa, lo que siempre señalamos la temporada pasada. Una plantilla mal compensada. No hay defensas y hay superávit de delanteros y de jugadores de ataque. Hoy el Madrid ha fichado en lugares clave. Y el Barcelona, con Lamine Yamal en estado puro, con Rafinha si puede replicar lo que hizo la temporada pasada, con futbolistas que ahora van a estar saludables como Gavi, como Pedri, como Dani Olmo desde el inicio de la temporada, el Barcelona va a pelear. Tiene un grandísimo entrenador como Hansi Flick. El Chelsea, yo no lo incluyo en ese pelotón. Tiene muy buenos futbolistas, sí, es un muy buen equipo, tiene un gran entrenador, pero por favor, una cosa es ganar el Mundial de Clubes porque aprovechaste el camino que se te presentó y jugaste una final perfecta, y otra cosa es decir que el Chelsea es favorito para ganar la Champions. Muy bien el Chelsea, felicidades a los Blues, pueden festejar en Stamford Bridge, pueden seguir festejando en Londres, pero para ganar una final de Champions, para esa fiesta, todavía no tienen ropa. Es así y punto. Ser campeón de Liga de Campeones de Europa o de la Liga es una carrera de varios elementos, de obstáculos, por decirlo de alguna manera. Un Mundial de Clubes también tiene sus obstáculos, pero es como la Copa del Mundo, es como la Copa América o como la Copa Oro, son torneos cortos. Si llegas con tus jugadores en muy buen estado físico, si están totalmente enchufados y si no te suspenden algún jugador, si no se te lesiona a alguien en el camino, pues puedes encontrarte con la final. Eso también depende del poco acierto que tengan los rivales y las dificultades que tenga cada grupo. Por eso es que es distinto ganar el Mundial de Clubes a ganar la Liga de Campeones de Europa o ganar la Liga. Porque el campeonato doméstico, así como el campeonato europeo, exigen una larga temporada con
paradas en varias sedes, pero que además de por medio tienes compromisos de Copa en tu país y por supuesto los partidos de liga. Hay que confeccionar la liga, hay que armar una plantilla en la cual hay que estirar todas las posibilidades y tener presupuestos de jugadores para tales o cuales compromisos. El Mundial de Clubes es un torneo corto, vamos con todo. Si estás enchufado, como se enchufó el Chelsea después de perder el partido que pierden con Flamengo, pues todo cambió. Y la verdad es que hay jugadores que no se agotaron tanto en aquel momento en el equipo de Enzo Maresca, que ciertamente le da un repaso táctico en la final a Luis Enrique para terminar doblegándolo. Pero francamente no creo que eso sea suficiente como para que el Chelsea pueda llegar a convertirse en campeón de la Liga de Campeones de Europa. Aunque cuando lograron el título no hace demasiado tiempo, tampoco muchos pensamos que iban a poder salir campeones. Al final es un torneo en el cual tienes que contar con la salud de tu plantilla, con los buenos momentos y que te toquen rivales idóneos. No sé si eso es lo que le vaya a ocurrir al Chelsea. No lo veo con rostro de campeón de Europa. Incluso habiendo ganado el Mundial de Clubes, me atrevería a decir que son campeones del Mundial de Clubes, pero no son el mejor equipo del mundo. Eso es lo que me deja de manifiesto, porque la temporada no la podemos reducir en un torneo que dure unas pocas semanas en el verano. La temporada es completa y me parece a mí que la temporada completa del Chelsea, más allá de haber ganado la Conference, no se nos olvide que la Conference League es el tercer torneo en importancia en Europa, que de casualidad podrán jugar la próxima edición de la Liga de Campeones de Europa y si las cosas andan bien, puede ser uno de los equipos que anime. Pero verlo campeones de Champions, la verdad, no lo veo, José. Muy bien, Richard, coincidimos. Hoy venimos finos los dos, estamos del lado de la verdad. Me encantó cómo terminó Richard. De la Conference League no se puede pasar a ganar la Champions. No se puede. O sea, lo que dice Richard es muy cierto. El Chelsea va a jugar la Champions porque ganó la Conference League. O sea, que la gente no se equivoque. Va a ser muy, pero muy complicado que el Chelsea pueda ganar la Champions. ¿Le vamos a dar alguna chance? Sí, como dice el otro conductor, Richard, que está acá, vio que él se cura en salud. Dice, no, alguna chance hay que darle. Y después si gana, se cuelga la medallita. Se cuelga la medallita, no como Richard y yo que arriesgamos en el pronóstico. Y si nos equivocamos, no pasa nada. Damos la cara. Pero no nos escondemos, no somos tibios en la opinión, como algunos compañeros. Saludos a Hernán Pereira. El Chelsea, felicidades por el Mundial de Clubes. Por cierto, les arruinaron la fiesta a la hora de levantar el trofeo. No pasa nada, el fútbol da revanchas. Van a ser un equipo competitivo, sí, con Maresca van a seguir creciendo, van a seguir evolucionando, tienen plata, Joao Pedro, Estevao es un crack, me parece que el Chelsea ha acertado con el fichaje de este chico brasileño que lo hizo muy bien con Palmeiras y creo que lo va a hacer muy bien en Inglaterra, tiene las herramientas para seguir creciendo, podrá competir de mejor manera en la Liga Premier de Inglaterra, podrá llegar, no sé, a cuartos de final de Champions, pero por favor, no le vendan humo a la gente, el campeón del Mundial de Clubes no tiene para ganar la UEFA Champions League. Es así y punto.